Y así como tengo el valor de llevar a la policía para entregarla a Josamenta y no me han cogido fragante en el hecho, pues tengo el valor de confesar la verdad. En la historia del crimen hay nombres que causan escalofríos, asesinos despiadados que convirtieron la vida de sus víctimas en pesadillas. En Colombia particularmente, cuando hablamos de asesinos se nos ocurren muchos nombres, como Garavito, José William Aranguren o el mismo Pablo Escobar Gaviria, pero no muchas personas conocen el caso de Pedro Alonso López, el llamado monstruo de los Andes. No se puede establecer con certeza la cantidad de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta con cifras fiables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores cuando fue capturado, reconoció haber asesinado a por lo menos 110 niñas en el Ecuador, alrededor de 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú, y ayudó a ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron más de 50 cuerpos, aunque en otros puntos señalados por él mismo no se hallaron restos humanos. Si se da crédito a su versión, hablamos de uno de los asesinos en serie masculino que más asesinatos ha cometido, pues confesó haber arrebatado la vida de más de 300 niñas entre Colombia, Ecuador y Perú. Hoy les comparto un escalofriante relato de uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia. Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba sin sepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Pedro Alonso López nació en 1948 en el municipio de Venadillo, Tolima, y a los 6 meses su madre se mudó a Santa Isabel en plena época de la violencia. Ambos municipios eran pequeños y con pocas oportunidades. Además, el país enfrentaba un periodo de guerra civil no declarada que provocó cerca de 200.000 muertes. Y es que hablamos de una infancia que fue una pesadilla, pues era el séptimo hijo de un total de 3 hermanos. Su madre, Benilda López de Castañeda, ejercía la prostitución. Aparte de la violencia del ambiente, su madre quería tener excesivo control sobre él y sus hermanos. Además de la ausencia de la figura paternal, pues su padre, Megdardo Reyes, fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento a raíz del conflicto armado. Vivían en una habitación con únicamente cortinas que separaban a los niños de la realidad del trabajo de la madre, por lo que tanto él como sus hermanos oían diariamente las interacciones que tenía con los clientes. En 1957, con 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de su hogar inmediatamente, no sin antes quemarle las plantas de los pies con una vela. Debemos detenernos a pensar un poco en lo solo y vulnerable que estaba. Tan solo era un niño convertido en vagabundo que llegó hasta Bogotá, en donde fue violado por varios hombres que en teoría intentaban ayudarlo. Él buscó sobrevivir, peleaba con cuchillos, fumaba pasta básica de cocaína, robaba y buscaba comida en la basura. Se dice que a los 12 años fue adoptado por una pareja estadounidense, pero un profesor de la escuela lo violó, llevándolo de vuelta a las calles con la promesa de no regresar más a una casa adoptiva. Defendió en la calle hasta los 21 años, edad en la que Pedro fue arrestado por robo de autos y condenado a 7 años en prisión. Diversas fuentes indican que allí algunos reclusos lo sometieron a brutales abusos y violaciones. Cansado de esto, aprendió a sobrevivir y con una navaja improvisada mató a 3 de ellos degollándolo. La justificación de que fue en defensa propia solo se le añadió 2 años más de prisión. Y cuando salió ya no era el mismo, estaba diferente. Y es que cómo no estarlo, su vida se resumía en abusos, violencia y agresiones. Para ese entonces tan solo era una víctima que, poco a poco, iba tomando el gusto a este estilo de vida violento e iba normalizando lo que sufrió a partir de la rabia contenida por todos estos años. Era el nacimiento del monstruo. Salió de prisión en 1978, Pedro viajó extensamente por todas las partes del Perú. Durante este tiempo había empezado a atacar violentamente y asesinar por lo menos 100 niñas y muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. Dijo buscar a las que tuvieran mirada más inocente y abordarlas de día, porque pensaba que de noche desconfiarían. Les ofrecía regalos y las llevaba al campo, donde las obligaba a tener relaciones sexuales. Cuando amanecía, las estrangulaba y practicaba necrofilia con sus cuerpos. Los escondía o enterraba. En un intento de secuestro, fue capturado por un grupo de pobladores ayacuchanos en el centro sur del Perú. Mientras intentaba secuestrar a la niña de tan solo 9 años de edad, lo ataron y enterraron hasta el cuello, cubriéndolo de miel para que las hormigas lo devoraran. Pero la suerte estuvo de su lado ese día. Una misionera estadounidense lo salvó. Convenció a los pobladores de que fuera entregado a las autoridades peruanas. Fue deportado
estado de Ecuador, donde logró escapar y se estableció en Ambato. Cuentar mucho entre Colombia y Ecuador. Entre 1978 y 1980, a la par de esto, aumentaron las desapariciones de niñas en ambos países. La policía pensaba que eran víctimas de trata de personas y esclavitud sexual, por lo que tampoco pretendían hacer mucho, lastimosamente, pero en 1980 el desbordamiento de un río en Ambato, ciudad ecuatoriana, reveló 4 cuerpos de niñas desaparecidas, asesinadas. Esto generó una investigación, pero sin pistas claras. Lo único que se dedujo es que estaban en localizaciones en donde claramente se pretendía esconder los cuerpos. En la plaza urbina de la ciudad de Ambato, Pedro Alonso López intentó llevarse a una niña. El método que siempre utilizaba para capturar, de ofrecer algo a cambio de que lo acompañen, en este caso fue dinero. Afortunadamente la niña dio aviso a su madre y ella a su vez a la presidenta de la plaza, a Carlina Ramón Poveda, quien lo relacionó con el hombre que hace instantes miraba a su hija de una manera un poco extraña. Entonces emprendió la carrera, lo persiguió por varias cuadras y con la ayuda de un transeúnte logró capturarlo y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades. Extrañamente, Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. En la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar al sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamaran a un sacerdote, pues es conocido que en Latinoamérica la religión es considerada algo muy sagrado. El padre Córdoba Gudino, que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro junto a la policía, diseñó una estrategia en la que debía ganar confianza del sospechoso y hacerlo reconocer sus crímenes. Al momento, y sin titubear demasiado, Pedro empezó a hablar y al día siguiente ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudino no pudo oír ninguno más y pidió que se le sacara de la celda. Tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice, pero no solo, me enseñaron. De cualquier modo, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato. Fue sentenciado a 16 años de cárcel, que para ese entonces fue la sentencia con mayor cantidad de años en Ecuador. Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, explicó que primero violaba y entonces las estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos. Quería tocar el placer más profundo de la excitación sexual antes de que su vida se marchitara. En 1994 lo extraditaron a Colombia por supuesta buena conducta, donde un juez lo declaró demente e inimputable. Pasó 4 años en un hospital psiquiátrico con una fianza de $50 y la obligación de recibir tratamiento psiquiátrico, que nunca cumplió. Un control en 1998, su paradero ahora es desconocido. En sus evaluaciones psicológicas se determinó que tenía un trastorno de personalidad antisocial, sin empatía y con gran capacidad para el engaño y la manipulación. En el 2022, la Interpol emitió una orden de captura por su posible relación con el asesinato de una menor en El Espinal. En 2012, en Tunja se encontró otra menor degollada con un modus operandi similar. Su madre antes de desaparecer. Al parecer, Pedro no mostró ira y solo le pidió dinero y desapareció nuevamente. Para su progenitora, él sigue vivo. La Interpol sigue buscándolo con estimaciones que lo señalan como el asesino en serie con mayor cantidad de víctimas. Los Andes es considerado el más agresivo depredador sexual de niños en el mundo contemporáneo y el mayor asesino en serie de la historia reciente. Sus métodos consisten en acechar a la víctima de forma metódica, disimular sus intenciones de forma inexpresiva, depredar bajo móviles sexuales y conectar el daño provocado con un deseo de reparación y venganza. Las últimas noticias referidas a él datan a mediados de noviembre del 2018. Su paradero, como ya mencioné, es desconocido. Conclusiones del caso, solo puedo decir que la ineficiencia de la policía, por lo menos latinoamericana, es demasiado notoria. Tuvieron muchas veces a Pedro, incluso tuvieron la posibilidad de poner una condena mucho más larga, pero se decidieron por lo básico. Además de que la parte psiquiátrica en donde lo metieron después de estar arrestado me parece paupérrima. No puedes meter a alguien a un centro psiquiátrico y sacarlo a los 2 años sin verificar que sus medicamentos estén al día o sin llevarlo a un control, sabiendo aún que esta persona no lo va a llevar o que por lo menos no tiene a personas que puedan llevárselo a él. También debo añadir que pecamos de bondad
bondadosos en muchas ocasiones y por eso él pudo seguir haciendo sus atrocidades. Yo no soy quien para decidir quién vive o quién muere, pero hubo un momento clave que fue cuando la tribu peruana tuvo a Pedro en sus manos. De no ser porque lo salvaran, porque tuvo su vida de suerte, no habría cometido tantos asesinatos. Sin embargo, también vemos la relación con sus traumas de la infancia y su actuar de adulto. No es una obviedad pensar que a raíz de sus traumas comenzó un deseo incontenible de violencia, apropiación, abuso y sexualidad, sobre todo por los niños. Cabe aclarar que era la misma condición que él tuvo cuando fue un vagabundo en Bogotá y se vio expuesto a las violaciones de diferentes personas siendo un pequeño niño vulnerable. Ese deseo de poder quizás se vio reflejado en su adultez, por eso cometió lo que hizo. Obviamente injustificado, por supuesto. Pero digamos que las condiciones no fueron las más favorables para él. Hablamos de un niño que después de estar en una familia en donde su madre era una prostituta, que prácticamente él escuchaba cómo trabajaba al lado de su habitación con sus hermanos al lado, ya iba normalizando que esto fuera algo común. Después tuvo que salir a las calles a muy temprana edad y solo tuvo un resumen de vida de abusos, agresiones sexuales y violencia. Gracias por ver el video. En lo personal, este tipo de malnacidos, no sé ni cómo llamarlo, me da la piel helada, pero me interesa mucho el tema. Si también les gusta este tipo de videos, déjenmelo saber y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Pues que en el tiempo que yo llevo recluido he sido una persona normal y siempre he tenido un buen concepto por parte de la opinión